Historia de la psicología. Módulo 1. Punto 3. La aportación de la fisiología. Durante el siglo XIX, la fisiología experimentó grandes progresos, muy especialmente en el conocimiento del sistema nervioso, progresos que iban a tener importante repercusión sobre la psicología, ya que aportaban datos que ayudaban a desentrañar la naturaleza del hombre. Es evidente que la fisiología, por la índole de sus estudios y métodos de investigación, fue una de las ciencias que más contribuyó al nacimiento de la psicología científica. Vamos a limitarnos a ofreceros una panorámica general de los aspectos fundamentales que aportó la fisiología a la psicología. 3.1. La distinción entre nervios motores y sensoriales. 3.1. La distinción entre nervios motores y sensoriales. Sensoriales. La ley de la conducta nerviosa. A comienzos del siglo XIX hay una correcta clarificación de las vías nerviosas. Por obra de Charles Bell y François Magendie, que trabajaron independientemente, se descubrió la existencia de unas vías ascendentes o aferentes, la de los nervios sensoriales, y otras descendentes o eferentes, la de los nervios motores, poniendo fin a la creencia de que las vías nerviosas transmitían indiscriminadamente la sensación y el movimiento utilizando las mismas vías. La acción refleja. Los movimientos involuntarios o reflejos tratados desde la antigüedad fueron objeto de múltiples discusiones durante los siglos XVIII y XIX. La clarificación de este tema la realiza el filósofo escocés Marshall Holt, aunque Robert E. White anticipará en sus experimentos con ranas descerebradas una cierta participación de la médula en este tipo de respuestas, además de introducir los términos de estímulo y respuesta, descriptores del reflejo. Sin embargo, es Holt, como decíamos, el que pudo concluir en 1833, a través de experimentaciones sobre la médula espinal en animales decapitados, que las respuestas involuntarias dependían de la médula espinal y que ésta, aún desconectada del cerebro, actuaba como una especie de cerebro espinal. Estaba afirmando, pues, que las reacciones reflejas son independientes del cerebro y son inconscientes Estaba afirmando, pues, que las reacciones reflejas son independientes del cerebro, que son inconscientes y que, en consecuencia, son automáticas y mecánicas. Concepto de reflejo. Se entiende por reflejo la respuesta automática, R, es decir, sin intervención de la voluntad del sujeto ante la estimulación, E, de los receptores sensoriales. Por tanto, la fórmula de reflejo es igual a E, estímulo, R, respuesta. E implica R. La clarificación de la especificidad de las vías sensoriales nerviosas. Müller, conocedor de la importancia del descubrimiento de Bell y Magendie, que habían determinado, tal como hemos señalado, la existencia de dos tipos de nervios de conducción específica, para los sentidos uno y para la actividad nerviosa otros, se planteó si no existiría en el hombre una actividad nerviosa específica para una actividad o estimulación determinada. Así, Müller, con sus trabajos, indicó la existencia de una división
y diferenciación de las fibras sensoriales, en el sentido de que cada uno de los sentidos clásicos tiene sus respectivos y diferentes clases de nervios. Se distinguen con Müller 5 clases de nervios, los relativos a los 5 sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Bajo su principio, cada uno de estos nervios podía exclusivamente transmitir un tipo de sensación específica. De esta forma, los nervios visuales conducían información visual y no sensaciones acústicas. En consecuencia, cada órgano sensorial era especialmente sensible a una clase particular de estímulos. Nos dice Müller en su principio de la especificidad nerviosa sensorial que el nervio de cada sentido parece ser capaz solamente de un tipo determinado de sensación y no de aquellos propios de los otros órganos de los sentidos, por lo que el nervio de un sentido no puede ocupar el lugar y realizar la función del nervio de otro sentido. La ley o principio de la energía específica de los nervios sensoriales de Müller establece la relación entre los nervios y la mente, en el sentido de que no conocemos nada directamente sobre los objetos y estímulos que nos rodean, sino que solo tenemos conocimiento directo de nuestros nervios, siendo estos los intermediarios entre los objetos que percibimos y la mente. 3. La naturaleza y transmisión del impulso nervioso. El estudio de las vías nerviosas se vio facilitado por el descubrimiento de la electricidad y el del impulso nervioso, por la determinación de la naturaleza eléctrica por parte de Du Bois-Reymond. Conocer que existía corriente nerviosa fue un gran avance en el conocimiento de la estructura y funcionamiento del ser humano y dio paso a establecer cómo se transmite la electricidad nerviosa. El planteamiento fue claro. Si en los nervios se da corriente eléctrica, ésta debe tardar un determinado tiempo en recorrer un determinado espacio, y ese tiempo, traducido en velocidad, puede ser medible. El estudio del impulso nervioso empieza a ser solventado por von Helmholtz, a pesar de que su maestro Müller lo creyera imposible, y así, a través del procedimiento experimental, quedó de manifiesto que la reactividad nerviosa y psíquica era algo natural y mesurable, abriendo con ello un largo capítulo de mediciones de fenómenos psíquicos sensoriales y perceptivos conocidos con el nombre de tiempos de reacción. Estos tiempos de reacción serán explicados algo más extensamente en el próximo punto. 3.4. El estudio de los órganos sensoriales. El estudio de los órganos de los sentidos recibió un fuerte interés por parte de los fisiólogos. Pensad que la influencia empirista que había hecho de la sensación el soporte de todo el conocimiento daba relevancia a los órganos sensoriales, que eran los que captaban la información del mundo exterior. Dentro del estudio de los órganos sensoriales, tiene especial mención el gran fisiólogo von Helmholtz, por su gran contribución al surgimiento de la psicología experimental. Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz, 1821-1894. Von Helmholtz es considerado como uno de los grandes científicos del siglo XIX. Tanto él mismo como Fechner y Wundt jugaron un papel primordial en el establecimiento de la psicología experimental.
von Helmholtz investigó sobre la fisiología de la óptica y de la acústica, contribuyendo con grandes aportaciones al desarrollo de la psicología. También inventó el oftalmoscopio, que hace posible auscultar la retina, y el oftalmómetro, que permite medir los cambios oculares. Respecto a la audición, clasificó la función de los huesos del oído medio, martillo, yunque y estribo. Además, diseñó una teoría de la resonancia acerca de la función del oído interno, que explica por qué el ser humano puede distinguir miles de tonos diferentes. Para Helmholtz, mientras que la sensación era la experiencia producida por la impresión sensorial, la percepción era la interpretación de los procesos sensoriales. La sensación era un proceso que dependía de los mecanismos del sistema visual. La percepción, un proceso psicológico que implicaba un juicio del sujeto y que se producía en el sistema nervioso central. El acto interpretativo del sujeto que conllevaba un juicio era habitualmente inadvertido por él. Helmholtz llamó a esta construcción inferencia inconsciente. Pongamos un ejemplo de sensación y percepción. Lo que captamos de los objetos es la luz que reflejan, por lo que la visión de una rosa, por ejemplo, provocaría la recepción sensorial, sensación, de diferentes intensidades de luz que nos transmitirán la sensación de verdes, hojas y tallos, y rojos, pétalos. Este proceso sería una vía puramente fisiológica. La identificación o interpretación de que estos espectros de luz corresponden a una rosa y no a un clavel es un acto que precisa de una elaboración y contraste de la información con esquemas anteriores, y es lo que llamamos percepción, que correspondería al nivel psicológico. Sintetizando los planteamientos de von Helmholtz, diríamos que nuestra percepción de los objetos del mundo externo incluye no solo simples esquemas de sensaciones debidas a la estimulación del momento, sino también a imágenes derivadas de impresiones anteriores. Lo que percibimos en un momento dado sería una combinación de pasado y presente. Otra de las grandes aportaciones de este autor, como ya hemos comentado y veremos luego al tratar el tema de los tiempos de reacción, fue sin duda el hecho de haber medido por primera vez la velocidad del impulso nervioso. 3.5. La frenología. La frenología es un movimiento médico-fisiológico que tuvo su impacto en esta época antecedente a la psicología científica. Esta disciplina trató de establecer que el cerebro era un órgano de la mente y también que ciertas partículas del cerebro eran órganos especiales de facultades mentales separadas, es decir, creían que el cerebro se dividía en zonas de función independiente. Cabe destacar a Gall, G-A-L-L, a finales del siglo XVIII. Los postulados teóricos de los frenólogos son: primero, es necesario que la doctrina demuestre que la configuración exterior del cráneo, como corresponde a la interior y también al cerebro. Corrección. Punto 1. Es necesario que la doctrina demuestre que la configuración exterior del cráneo corresponde al interior y también al cerebro. Gall sostenía que esto es así, que la forma del cerebro está determinada por lo menos desde la niñez y que el cráneo se forma de acuerdo con esta determinación. 2. Se necesitaría creer que la mente puede ser analizada satisfactoriamente
en cierto número de facultades y funciones y hacer este análisis. Punto 3. Las facultades y poderes de la mente están localizados en forma diferente en el cerebro y un exceso de cualquier facultad está correlacionado con un agrandamiento del lugar que le corresponde a esa facultad del cerebro. Una protuberancia del cerebro y su correspondiente protuberancia en el cráneo indicaría que existe un exceso de la facultad correspondiente. Un hundimiento en alguna parte del cerebro indicaría que esa facultad hace falta. La frenología tiene interés para la psicología en cuanto sitúa las capacidades humanas ligadas a la estructura cerebral y establece un nexo con las problemáticas psicológicas al preocuparse por el diagnóstico de las diferencias individuales. La tremenda aceptación popular de la frenología no tuvo su paralelo dentro de la ciencia, donde no fue completamente aceptada. Sin embargo, hemos de tener presente que aunque el punto de vista de la frenología fue erróneo, sirvió para impulsar el pensamiento científico y sugirió la posibilidad de que diferentes partes del cerebro tendrían distintas funciones fisiológicas y psicofisiológicas.